Buenas tardes desde España nuevamente. Bienvenidos a su espacio donde todo el contenido que intentamos crear, como siempre, lo voy repitiendo, lo hacemos con muchísimo sentido crítico, partiendo desde del aforismo que tenemos ya un par de meses diciendo que sobre la crítica se construyen las sociedades, la familia y todas las instituciones o todo por lo que vale la pena luchar. Recuerden compartir la información, recuerden darle like, recuerden criticar. Y pues aquí estamos siempre a la espera de sus comentarios. Miren, para no seguir ampliando esta introducción, el día de hoy tengo yo siempre tengo el gusto y siempre tengo el honor, pero hoy particular porque logré contactar con el general Martín Lom Blanco, piloto de combate, piloto de caza de la Fuerza Aérea Venezolana. Ya después nos dirá cuántas horas de vuelo totalizó, pero además es una persona también bastante instruida, tiene maestrías, estudios superiores en gerencia y un doctorado en ciencias políticas. Una persona bastante recordada y además recordada con cariño en la Fuerza Aérea. Bueno, recordado no con cariño, seguramente no los delincuentes que están ahora, mi general, pero bueno, por otras personas con mucho cariño. Bienvenido, mi general, un fuerte abrazo. ¿Cómo está? Bueno, un placer estar contigo. Yo fui formado por tu papá. Yo lo quiero mucho. Nos reímos mucho todo el tiempo que estuvimos en la Fuerza Aérea, aparte de trabajar, porque tiene un humor increíble. Y yo he seguido lo que tú has hecho y tú eres un tipo que eres hijo de tu padre definitivamente y nos has sobrepasado a nosotros en tus luchas generacionales que nosotros también las tuvimos y las tenemos de alguna manera, pero tú has pagado un precio muy alto por las cosas y eso es algo que yo respeto muchísimo en medio de una sociedad de cómplices y de cobardes. Bueno, mira, yo también he Entonces, hecho para mucho. mí, te felicito por tu labor y el ánimo que tienes, porque no creas, hay muchos que con lo que te ha pasado a ti, están ahora dedicados a bordar pañuelos y cosas así, a tejer suéteres. Bueno, sí, hay varias hay anécdotas que contar. Mire, yo también sigo con mucha admiración lo que ha sido la generación del 70, porque son la generación que determinó más rápido, porque de ahí venía Chávez, determinó más rápido lo que ocurría y fue una generación que pagó un alto precio también con lo que fue la persecución, con lo que fue el aislamiento o el ostracismo profesional porque son personas que se cultivaron, que fueron, digamos, haciendo carrera para dirigir una fuerza, unos componentes, una Fuerza Armada Nacional, y toda la basura, todo lo que no sirvió, todos los que siempre, digamos, se comportaron de la peor manera dentro de la Fuerza Armada, fueron los que, digamos, les arrebataron la fuerza. Y eso debe ser muy difícil. Mire, una anécdota. ¿Sabe que yo cuando llego a la Dirección de Inteligencia Militar preso, había un general allí, ¿no? Y yo le decía general. Y cuando me tocaba hacer comunicaciones para las visitas o para alguna solicitud, yo decía, me dirijo a usted, ni tengo el honor, ni tengo mire, me dirijo a usted para solicitarle tal y cual cosa. Y a mí me decían los oficiales de inteligencia, mire, teniente, usted tiene que decir es mi general y tengo el honor. Y yo, no, yo ni me debo a ese general, ni tampoco tengo el honor de dirigirme. Yo estoy preso aquí y yo me debo a algunas personas, pero no a ustedes. Entonces, ni le voy a decir el mí, ni tampoco voy a decir que tengo el agrado, no voy a cumplir los protocolos militares. Y en Ramo Verde y en la Dirección de Inteligencia Militar estuve preso también con unos almirantes que eran unos malandrazos, unos delincuentes también, que estaban presos eran por peleas de pandilla dentro de la Fuerza Armada. Y yo a los almirantes también le decía, ¿qué pasó, almirante? Almirante, ¿cómo está? Buenos días. Más bien era muy respetuoso, que los llamaba por el cargo. Le quiero decir esto porque yo a usted con todo el cariño, el respeto y la admiración le digo mi general porque me debo a usted y a personas como usted. No a todo el mundo uno puede andar con este tipo de protocolos de respeto. Pero bueno, vayamos al tema, mi general. Mire, quería sus opiniones acerca de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada, específicamente en la Fuerza Aérea, de cómo se degradó y cómo se convirtió en una pandilla. La semana pasada, en una narcopandilla, la semana pasada detuvieron a tres oficiales pilotos, a dos mayores y a un capitán del Grupo Aéreo de Caza número 12
porque, bueno, se filtró la información de que ellos colaboraban con el narcotráfico. ¿Cómo? Bueno, sencillo, si salía una alerta, ya usted también nos explicará de su experiencia en eso, si salía una alerta, oye, hay una avioneta que no identificó y se presume que es el narcotráfico, despegue mayor o despegue capitán y pues cumpla con los protocolos para hacer aterrizar esa aeronave. Ellos despegaban y decían que no tenían visual o que no encontraban la avioneta y por eso le pagaban la pequeña bicoca de entre 15 y 20.000 dólares. Pero el tema que a mí me llama la atención no es que ellos hayan sido detenidos por el delito, no, porque la defensa aérea y los grupos aéreos de caza, ya eso prácticamente forma parte del protocolo. Todo el mundo está en el bolsillo de los carteles de narcotráfico. El problema que se deja ver es que ellos ya estaban actuando de manera independiente y no le reportaron a su órgano regular, bueno, digamos, los arreglos que ellos tenían. De hecho, también detuvieron a otros oficiales técnicos de la torre de control, si no me equivoco, de Maracaibo. Esto responde también a que han caído muchos cargamentos de droga. Se totalizan 5 cargamentos de droga en el Caribe en los últimos meses y totalizan 8 toneladas de droga que han salido de Venezuela. Alguien tiene que pagar por esto y al parecer el general comandante de la Defensa Aérea, Tremont González, bueno, parece que fue el que pagó con los platos rotos porque se cayó misteriosamente el avión en donde iba su familia. Y aquí el resumen, mi general, den usted por favor sus apreciaciones. Mira, vamos, como decía Jack el Destripador, Vamos por en partes. vamos por partes, sí señor. Mira, la primera es Venezuela, Venezuela. Ok, la forma más sencilla de entenderla es verla como lo que es, una distorsión. Entonces imagínate una distorsión, una ola, lo que tú quieras, lo que tú veas como distorsión, y veas pequeñas distorsiones adentro. Ahora, la distorsión grande, de alguna manera, mantiene una forma. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las distorsiones pequeñas, que sean recursiones de la grande, pueden sobrevivir dentro de la distorsión mayor mientras no causen trastornos o problemas. ¿Ok? Eso se llama homotopía. Eso es una parte de la matemática que estudia las dimensiones. Como tú sabes, por un ejemplo simple, los seres humanos nos encantan los selfies porque nosotros decimos, vamos a hablar fuera de la caja, que es tridimensional, porque preferimos un selfie que es unidimensional. ¿De acuerdo? Entonces por eso la gente prefiere fotos y selfies que un holograma. Ese, con las cámaras que tienen los celulares podría hacer unos hologramas fabulosos. Entonces, fíjate, esto es un evento nada más. Esto es un evento que de por sí tiene una similitud con miles, millares de otros eventos que han sido iguales y que van a seguir siendo iguales porque son distorsiones, ya que la distorsión mayor, que es Venezuela, que es gobernada dentro de la distorsión por muchos que generaron y mantienen esa distorsión, dan ese ejemplo hacia abajo, la gente tiene necesidades, entonces ¿qué hace la gente? Imitar. Si tú eres un ladrón, porque yo no puedo robar mi parte, ¿entiendes? Entonces, fíjate, el, la defensa aérea, si cuando la gente quiere vender el sofá, vamos a hablar de la defensa aérea. La defensa aérea es un sistema que tiene una alerta temprana con radares, ¿okay? Puede ser también con espías en otros, con otros medios, pueden ser con medios satelitales. Entonces tú tienes un sistema de alerta temprana. Este sistema de alerta temprana ve blancos, detecta blancos, tiene un procedimiento interno electrónico y también por fonía para detectar
quién es amigo o enemigo, ¿no? Si no se consiguen los datos numéricos por la vía técnica y si no se consigue identificación por vía de fonía, porque esto lo hace un oficial radar, seguramente los suboficiales o los que trabajaban en Maracaibo que pusieron presos son los que estaban en el radar, ¿de acuerdo? Entonces, Ok, estos radares, esta gente, de acuerdo a una serie de pasos, está el lanzar los aviones de alerta, que están armados para ese tipo de cosas. Entonces, en este caso son los aviones estos chinos que estaban en Barquisimeto. ¿De acuerdo? Este, los muchachos salen, como dices tú, o las muchachas, qué sé yo quién serán, y se hacen los locos y el cargamento pasa, se ganan su plata. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que revienta el caso es que el, todo el alijo lo interdictan los americanos más allá de Trinidad, hasta donde yo tengo entendido. correcto. Entonces, ¿qué hacen esto? Se ponen a analizar los pasos, a ver si correlacionan dónde está el error que facilitó que los americanos y los trinitarios lograran poner en la mano esa cantidad ingente de droga. Y entonces en Venezuela, yo tengo un compañero que quiero mucho, está muy bien, a Dios gracias todavía, que a él cuando era nuevo le enseñaron el modo de resolución de problemas de la Guardia Nacional. ¿Ok? Y fue parado vista a la izquierda cuando él le preguntó eso al brigadiero o al alférez. Este le dijo que se le había enseñado a un teniente, al teniente se le había enseñado a un general, y era, vas para allá, me paras ese peo y me jodes al más huevo. O sea, esto que te estoy diciendo, este algoritmo que te estoy diciendo no es exclusivo de la Guardia Nacional. No, si tú te pones a ver, ok, es una cosa de aplicación intensiva dentro de la cultura venezolana. Entonces, si tú hablas, es que la cultura, es que Venezuela, no, no, no. Ven acá, tienes que ver lo que está pasando ahora, con los ojos de ahora. El, las Fuerzas Armadas bolivarianas están haciendo lo que deben hacer dentro de una fuerza armada bolivariana, socialista, nacionalista, comunista, fidelista, chavista, bolsista, estupidista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos hacen el trabajo muy bien de lo que ellos son para el gobierno que los representa a ellos. Entonces probablemente, Eduardo, nosotros, si ellos son guepardos, nosotros éramos tigres. O sea, pero ya a esta altura yo no creo que si nosotros fuimos felinos, ellos fueron otra cosa. Ellos ya son otra cosa. Porque no tenemos en común realmente nada. ¿De acuerdo? Realmente nada. Nosotros no compartimos con esas fuerzas militares absolutamente nada. El territorio, el aire y el agua, de los que lamentablemente no han podido salir de Venezuela. Pero en realidad no tenemos eso. Y por supuesto tampoco tenemos el contacto. Entonces, hay la gran suposición, que es el camino infalible al error. No es que hay una gran mayoría, no, no hay una gran mayoría. Tú agarras la Biblia, abres el capítulo donde está Abraham, que llega a Dios y le dice, mira, yo voy a volver leña Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, que era un tipo moral,
de mucha moral, le dice, cuando él se da cuenta de que Dios lo quiere salvar a él y a su familia, llega Dios, llega Abraham, que también era tremendo comerciante, y le dice, cónchale, ¿y por qué me vas a salvar? Porque tú eres justo. Y le dice, ¿y qué pasa si en Sodoma hay 10 justos? Tú la vas a destruir. Entonces Dios le dice, si hay 10 justos, no la voy a destruir. Pero Abraham oye, está escuchando lo que le está diciendo Dios. A Dios le contesta a Abraham, sí hay. Y entonces Abraham, que no era un bolsa, coño, está usando condicional y este lo sabe todo. En otras palabras, él sabe que 10 no hay, Dios. Entonces dice, bueno, a lo mejor 10 es mucho. Eh, ¿Qué pasa si hay 9? Entonces Dios le vuelve a contestar, si hay 9 justos en Sodoma, yo no la voy a destruir. Abraham, coño, ya no sabía qué hacer, le dice, coño, es que 9 son muchos, y si hay 8, no la destruyo. 6 7, no la destruyo. 6 6, no la destruyo. 6 5, no la destruyo. Entonces ahí Abraham se dio cuenta que él no podía seguir regateando. Ahí se dio cuenta que ya sabía Dios que no había 5 justos ni en Sodoma ni en Gomorra. Entonces, este regateo, los políticos nuestros y muchos de nosotros mismos, no queremos entender, ok, esos justos que nosotros veíamos, como cuando yo era cadete primer año, coño, que estaba todo sudado y todo sucio, y de repente, porque estábamos dando vuelta al patio antes del comedor con tu papá, y entonces yo veía que venía el negro Baute Noguera, que Dios lo tenga en la gloria, Tallaferro, que Dios lo tenga en la gloria, Merlina, Paredes, coño, venían esos tipos y yo veía que eran los instructores del grupo de entrenamiento aéreo, y yo veía esos carajos que venían levitando, venían como en una nube, como en el carro del profeta Elías, una cosa así. Y yo, porque el comedor de oficiales estaba al lado de la escuela vieja. Decía, coño. Entonces, esos ejemplos, hermano, que tuvo tu papá, que tuve yo, el general Gelán, Terán, otros, muchos otros, este, estos muchachos no los tienen. Entonces, otra condición es que tú tampoco puedes ser muy duro, no lo puedes juzgar a morir en la horca, porque qué es lo que le han enseñado. Entonces ellos están en una organización militar, un tipo sociólogo militar muy importante, porque fue militar también, un tremendo catedrático universitario, Amos Perlmutter, que murió, que clasificó las organizaciones militares. Nosotros fuimos de una organización en vías a la full profesionalización heroica, que sigue el modelo heroico. Los actuales, que no, son compañeros de nosotros un carajo, ¿ok? Son una organización militar revolucionaria tipo 4. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros era disciplina, subordinación, ¿cuál era la otra? Y obediencia. Disciplina, Obediencia, exacto. No, no, no dijiste nada. obediencia, obediencia, Di- disciplina y subordinación. Exacto. Esos eran los tres valores nuestros. ¿Ok? Y teníamos otros que jurábamos lealtad a los superiores, lealtad a la Constitución y a los leyes y reglamentos. Pero eso presupone
que deberíamos haber sido una sociedad que respetase los contratos, las leyes y los reglamentos, cosa que no era generalizado en Venezuela. Por eso la distorsión terminó de romperse y se impuso lo que está pasando ahora, que es que los documentos, la veracidad o la no veracidad de los documentos se determina en Cuba, se perdió la soberanía en eso, la lealtad, ok, quedó no a la institución, sino quedó a un hombre, ya a un hombre, a un partido, pero a un hombre que está puesto como líder por un partido. Eso pasó con Hitler. Hitler quitó el juramento militar prusiano, que es así, la mano así, juraban defender la constitución y el reino de Prusia y después el de Alemania cuando hubo Alemania. Hitler quitó eso y puso el, me juran lealtad a mí. Y los tipos tienen que jurarle lealtad a Hitler. Y entonces, pero eso estaba de acuerdo con lo que los alemanes estaban haciendo, porque los alemanes tenían, siendo el pueblo más culto de Europa, habían caído en lo más bajo y lo más inmundo, y la fuente del derecho de ellos, esto te sonará muy familiar, es el Führerprinzip. Führerprinzip, el principio del líder, o sea, que lo que dice el líder es la ley, como cuando hablaba Chávez en los programas, eso que ven ese poco de lamebotas y arrastrados a aplaudir, okay, que iban con pañal para no ir al baño. Los principios de la, yo hablo de la infalibilidad del Papa, ¿no? En estos derechos vaticanos, se habla de la Sí, infalibilidad del Papa con estos sí, líderes, además de que eso viene de la revolución bolchevique. Aquí nadie sí, puede objetar lo que diga el líder, porque si no eres un apóstata. sí, sí, sí. Pero eso ya te digo, eso se llama Führerprinzip. Ahora, fíjate bien, la infalibilidad papal, hicieron un sínodo para votar, o sea, porque había un papa que se llamaba Pío IX, que en Venezuela, en los Andes, se conoce mucho y hay muchos niños que se llaman Pío Nono. Y se llaman Pío Nono por ese papa. Ahora, ese papa era arrechísimo, ¿ok? Era un tirano también, ¿ok? Entonces él dijo, para yo poder enfrentarme con Bismarck, el canciller de Prusia, que quería hacer una iglesia pagana, quería unir a Alemania, quería unir a Europa, pero bajo el yugo alemán, inventó como en Venezuela, inventó una cultura, la historia alemana es como la historia de Venezuela, es pura mentira. Es una mentira tras otra mentira, tras otra mentira, tras otra mentira. Entonces, este pionono le dice, yo tengo que, no, que eso es malo, que el único que es infalible es Dios, que este y que el otro. El cuento corto eran que si eran 80, él ganó 41-39. Si eran 100, él ganó 51-49. Pero no fue una cosa porque San Pedro dijo que era, ni ningún otro papa. Él en 1860-70. O sea que es una cosa que otro sínodo, otra reunión de estos de cardenales nos puede quitar. ¿De acuerdo? Pero lo que tú estás diciendo del leninismo, que sale del principio del romanticismo alemán, igual que las cosas de Hitler, esa concepción del Führerprinzip tiene un efecto espantoso. Y es que a corto, a mediano y a largo plazo, según las barbaridades que dice el líder, por la circunstancia especial, eso se convierte en ley y esa ley hace que tenga que cambiarse toda la historia anterior. Porque el objeto de la dictadura es
asegurar la infalibilidad del líder. Y para tú decir que el líder fue infalible, que Bismarck, ni Simón Bolívar, ni George Washington se hicieron pipí pupú en los pañales, tengo que inventar unas historias. La mitificación, la apoteosis del líder. Exactamente. Y la mentalidad venezolana, tú ves a los políticos actuales, ellos hacen exactamente ese proceso de mitificación y ellos caen en un proceso donde la gente los deifica cuando ven que el tipo no puede dar más de paso y cuarto sobre el agua, ya empiezan a satanizarlo después. ¿Entiendes? Y cuando tú oyes un militar o un político que te dice, mira, es que tenemos que tener esperanza, hermano, empiece a correr porque esto se jodió. ¿Ok? Es Aquí esa, se impone el hiperrealismo. Entonces, regresando a lo de la defensa aérea, ok, ellos llegaron, despegaron, los controladores a lo mejor, si no estaban metidos en el ajo, los llevaron hasta la posición trasera, porque tú tienes que llegar, va un elemento, en la aviación de combate siempre son dos aviones, un elemento son dos aviones. Y el controlador de radar te da alturas donde está el blanco, y entonces él te dice cuándo virar y tú sales a 3 millas, 2 millas detrás. Te vas acercando por debajo sin que te vean. Entonces uno de los aviones se adelanta, ve las siglas, identifica el o no lo identifica. Y entonces ahí después, si los mandan a aterrizar, tienen que poner al lado, hacer una señal para que lo sigan y indicarlo dónde va a aterrizar. Entonces, este, eh, por la inepcia militar que ocurre en toda organización militar tipo 4, eh, la relación de contingencia entre el general y los pilotos estos, los que no vieron nada, puede ser fuerte o puede ser débil. Yo no te puedo decir si es fuerte o es débil, ¿ok? Porque ahí tendría que tener muchas más pruebas. Lo cierto, y porque si el general es un mangas miadas, como todos los que están actualmente. ciertamente, o sea, mira, yo nada más por tener que jurarle lealtad a un hombre, coño, mira, mira, no. Y fíjate que yo soy leal con mis superiores. Todos mis instructores de vuelo, a Dios gracias, los tengo menos uno. Probablemente el mejor de todos. Todos están vivos. Coño, brother, y yo los llamo y yo me reúno con ellos y cada vez que puedo. Y si me siento mal o tengo una duda de lo que sea, yo voy y les pregunto. Y coño, y si ellos necesitan algo, mira, yo estoy ahí. Y con los subalternos igual, porque cuando tú te dedicas de verdad a la vida militar y eres un tipo leal, te das cuenta que tienes que ser leal con todo el mundo. No solamente con los subalternos no los vas a abandonar además, pero los subalternos tampoco. ¿Entiendes? Entonces, este tipo de pensamiento que te estoy diciendo se da dentro de la corporación militar siempre y cuando no sea una organización militar tipo 4. Cuatro. Si es Estoy tipo anotando. 4, olvídate de esa vaina. La misión, la mentalidad militar corporativa no se va a dar. Claro, es que la mentalidad, de hecho, la mentalidad militar, y lo estábamos hablando antes de empezar el programa, y de hecho yo vengo recalcándolo desde hace tiempo, cada vez que hacen estos llamados románticos, porque el militar se va a poner del lado de la historia y la institución, pero es que no hay concepto de institución, no hay concepto de Estado, no hay concepto de la misión. Entonces, bueno, lo comentábamos. ¿Quién ingresa, quién ha estado ingresando en los últimos 15 años a la Fuerza Armada?
ya ingresar a la Fuerza Armada no es algo popular como lo pudo haber sido en su época Sí, o todavía en mi época era, usted veía en las escuelas militares personas que venían de los mejores liceos, de las mejores secundarias de Venezuela, personas de, con tanto, que era lo interesante de las escuelas militares, usted podía ver personas de apellidos de abolengo, como también podía ver a las personas que venían del barrio Alayón o que venían de sí. las y era interesantísimo, pero cada uno de ellos respondía, bueno, a un concepto enmarcado de, bueno, del compromiso de ser De militar. clase, sí, sí. Claro, Porque ahora no, ahora el que va a la escuela voluntariamente dice, bueno, mira, el que hace dinero militar porque está en la alcabala martillando, porque recibe dádivas o porque de hecho apunta las armas en contra del Estado y tiene, perdón, en contra de los ciudadanos y tiene poder, entonces yo me voy para allá. Yo me quiero poner una cachucha y quiero tener una charretera, pero es para tener la capacidad de servirme y la capacidad de abusar del poder que me da el Estado e ir en contra de los ciudadanos. Entonces no hay una vocación. Mire, hay una anécdota de un oficial que me contó que por ahí en el 2012, 2013, abrieron un canal de estos de televisión del Estado. Y entonces a los cadetes que estaban próximos a graduarse, al FERE, les dijeron, vamos a dar cursos de formación para trabajar en el canal del Estado y queremos que haya militares, ¿no? Y en la Fuerza Aérea todo el mundo antiguamente quiere ser piloto. Todo el mundo, ¿quién quiere ser piloto? Todo el mundo. Todo el mundo quiere ser piloto de casa y el que no es de helicóptero y el que no de transporte, pero todo el mundo quiere ser piloto. Entonces dijeron, bueno, pasen para acá los que quieren irse a trabajar para el Estado en el canal del Estado. Bueno, al parecer eran, no sé, 80 muchachos y 60 se fueron a, a, digamos, a inscribir en el tema. Y la gente dice, bueno, pero ¿cómo es esto que ustedes no vinieron a ser pilotos? No, la gente va con otro tipo de mentalidad, es a ser militar. Ah, si por accidente yo puedo ser piloto, bueno, seré piloto, pero buscaré las herramientas para servirme, como al narcotráfico, como al Estado, bueno, a los generales mangas como, pues, qué sé yo, aprovechándome de tantas cosas. A mí me llamó mucho la atención me dio mucho conocimiento el estar preso, porque, bueno, me di cuenta de cuáles eran las aberraciones que se habían normalizado dentro de la Fuerza Armada. Hay todo el mundo, muchísima gente que estaba era por robar algo. El que está en intendencia roba material de intendencia. El que está en transporte roba aceite, roba cauchos. Y no tanto es que los robe, es que forma parte de la rutina y los detienen o los sentencian solo cuando actúan solos y no le reportan a su órgano regular. A eso voy. Entonces, cuando María Corina o Edmundo o quien sea hace un llamado a la Fuerza Armada, ¿a quién le estás haciendo un llamado? Es como hacerle un llamado al tren de Aragua. Ya para darle aquí el pase, mi general. no, no, Yo vale, conocí, excelente. yo conocí estando preso a un, vamos a decir que era una persona teólogo, ¿no? Entonces él, hablando de teología, él decía, mira, eso que dicen en las escuelas militares, que usted es un inmoral, no existe. La moral, decía él, es como un recipiente. Tú verás qué metes en ese recipiente. Mm, Tú puedes tener virtudes o puedes meter vicios. Igual vas a tener moral. El tema es que una moral va a ser buena y la otra moral va a ser una moral llena de vicios. Pero no es que no tienes moral, no. La tienes. Lo que pasa es que está agrietada, sí, deformada, deconstruida. Entonces, a eso es lo que. Ahora no es que no hay una Fuerza Armada inmoral. No. Hay una Fuerza Armada con una moral totalmente distorsionada y esa es la realidad y el concepto de moral y de institución. Entonces, sí, pero eso es lo que el, tenemos. fíjate bien, aunque si tú tienes que reducir a una sola causa, ¿por qué no se reconoció los resultados electorales del 28J? La única causa fue que no se trabajó las Fuerzas Armadas de la forma, de la forma apropiada, de la forma científica, porque, como decía el mismo Goebbels, ¿cómo está Maduro? Maduro está sentado sobre las bayonetas, como está el imbécil otro de Nicaragua y el gafo que está en Cuba. Y está sentado sobre la mayonesa. Pero fíjate que cuando tú estabas expresando lo que aprendiste en prisión, usaste un término que es abusar, abusar.
del otro, martillarlo, abusar disciplinariamente. Entonces, lo que quiero que entiendas es que esa variable de abusar está en la función homotópica de la distorsión que es Venezuela. Entonces, ¿cuál es el momento? O sea, ¿cuál es el tipping point? ¿Cuál es el punto de quiebre? ¿Cuál es la paja que le rompe la espalda al camello? Para que una persona como tú o como yo nos convirtamos en unos abusadores y en unos ladrones. Y concomitantemente para esas dos anteriores lleguemos a ser hasta asesinos. Entonces, ese proceso venezolano, porque esa forma de ser, de actuar, de entender el poder para conseguir riqueza, la forma como se usa la riqueza conseguida de esa manera, esa es la firma original venezolana. ¿Entiendes? Por eso cuando yo veo, a mí me dicen, mira, vamos a hacer el plan de la transición. Yo me río porque yo digo, este es un idiota. Y tú ves que hay gente que si la transición es esto, es lo otro, como si fuera un juego de ajedrez. ¿Ok? Y lo que tú puedes hacer después de la transición no controlada o controlada parcialmente de un sistema, sea el que sea el sistema, lo va a marcar el proceso de transición. O sea, el proceso, como un país que tenía un gobierno que tenían puras superestrellas, tenían a Max Weber dentro del gobierno, ese fue el que redactó la constitución alemana. ¿Cómo un gobierno así lo tiran para abajo tipos como Hitler y como los comunistas de esa época? Fíjate que Hitler cambió todo, pero no cambiaron la constitución alemana. ¿Por qué? Porque no había, era imposible escribir algo mejor. Entonces, ese proceso se llamó Gleichschaltung. Entonces, un cabo asqueroso, faltón, Cobarde. austríaco, bate quebrado, hizo el hitlerismo, Hitler. Después que Alemania fue destruida hasta la raíz, llegó otro cabo prusiano de verdad, no austríaco, que se llamaba Konrad Adenauer, que rezaba todas las noches el rosario con su esposa y sus hijos para que Alemania perdiera la guerra. Y fue quien reconstruyó Alemania y hizo un proceso que se llamó el Anti-Gleichschaltung, el proceso de anti o desnazificación. Entonces te estoy diciendo esto porque yo pienso que lo que estamos haciendo, la mejor forma que yo tengo de colaborar con la misión que tú te has impuesto es darte la mayor cantidad de información aplicable. Las historias de los países son listas de chequeo. O sea, tú lees un libro de historia egipcia hecho en la época de los faraones, lees los jeroglifos. Tutmosis ganó 400 batallas, mató 100.000 personas. Ramses I mató 10.000, ganó 800 batallas. Y así vas, todos los faraones, coño, la tapa el frasco. Agarran la Biblia, agarran la Torá, el Antiguo Testamento y lo que ves, coño, este tipo le quitó la esposa al otro. Se acostó con su hija.
Este otro, coño, se le alzaron los hijos. Ahí vinieron los asirios y le tumbaron las murallas. O sea, el otro, fíjate bien, donde estaban escritos todos los errores, estaba la forma de sobrevivir 4000 años. Cuando yo estoy en la Marina Americana, no hace, cuando tú vas a recibir y entregar un cargo, no es que agarran, se sientan y vas de uniforme y firmas un acta donde recibo hoy y entonces llega el comandante y te da un abrazo y al otro también y te desea lo mejor. No, allá te daban una cosa que se llama el Pass Down Book, que era un libro donde estaban todos los errores que se podían cometer y que se habían cometido en el puesto que tú estabas recibiendo. Yo recibí ahí dos cargos. Uno fue el de jefe de la fase de formación, de vuelo en ¿Usted, formación. usted voló en portaaviones? Sí, sí, sí. Entonces, yo tenía ahí los errores de, de los primeros T2C que llegaron ahí. Todos los errores que había, que yo podía cometer, estaban ahí. Y cuando yo veía que pasaba algo usualmente malo, que coño, estaba ahí. Y estaba para todo, estaba su pass down book. Y eso es lo que le entrega un comandante de escuadrón de vuelo a otro y un comandante del escuadrón de mantenimiento al que le sigue. ¿Okay? En la, en la Marina Americana y en la Fuerza Aérea Americana y en todas las fuerzas aéreas occidentales, los comandantes de la defensa aérea suelen ser pilotos. En las rusas, en la mentalidad rusa y China, no tiene que ser necesariamente piloto, porque ahora siempre hay formas de mejorar las cosas tácticas, pero ahora el avión tenía, el F-16 por lo menos tenía, y estos aviones de esta generación, tienen unas capacidades que tú nada más necesitabas que te dieran por dónde venía la alerta temprana. No necesitaba más datos, porque el avión te los iba a dar todos. ¿Entiendes? Entonces, mientras más chimbo es el avión y el K-8 no tiene radar, eh, tiene que haber una interacción entre el radarista que está en el suelo, ¿ok? Por eso es que en Vietnam los rusos guiaban los aviones de los de Vietnam y eran oficiales, los oficiales de radar, ¿ok? Y los cubanos, porque volaron cubanos, volaron checos, volaron rusos y todos ahí, esos tipos son de mentalidad muy rígida. Ahora es que Ucrania está adaptando Occidentalizándose. a la mentalidad occidental de empleo de los medios aéreos. Entonces, lamentablemente, bueno, definitivamente la pérdida de la familia en general, yo lo lamento, una pérdida de vida de dos civiles. Y ahora, que él esté en qué grado y que los pilotos estén en qué grado, eso es otra cosa. Pero es una distorsión normal, homotópica, dentro de una gran distorsión. Y eso es lo que, yo creo que ese es el deber de lo que nosotros tenemos que proyectar. Mire, ahí usted, bueno, tocó varios puntos importantes en los cuales nada más desarrollando uno, bueno, se nos van las horas. Pero lo que nosotros tenemos, además de, aquí tengo el homotopia, Homotopía. Sí, homotopía, perdón. Lo que es la homotopía. Eso es homotopía una está parte en esta gran, dígame. eso es una parte de una parte de las matemáticas que es el estudio de las dimensiones. O sea, ahora todo lo que estás viendo, computadores cuánticos, este,
sistemas complejos de defensa aérea también. Tú tienes que tener un número. Mira, cuando en la batalla de Trafalgar, los ingleses, aparte de tener al almirante Nelson y de estar súper entrenados, porque están entrenados en todo a toda hora, y la mayoría y el 90% sabía leer y escribir. Ellos ganaron esa batalla porque ellos tenían unas tablas de logaritmo que tenían más de 6 decimales. Los barcos franceses, los buques franceses y españoles, usaban tablas de logaritmo de 3 decimales. Probablemente tú nunca usaste una tabla Allen y sacabas tu logaritmo por una calculadora de mano, pero fíjate bien, al final ganabas, podías ganar una batalla y ser reina de los mares por 100 años por tener una tabla de logaritmos con 6 decimales. Más Entonces exacto. ahora en vez de decimales lo que te interesa son 6 dimensiones o más. Los tipos que estudian física cuántica, ¿ok? Para que se dé la teoría actual, la más aceptada, que pueden echarla para el suelo mañana, la actual necesita 27 dimensiones. 27 dimensiones. Entonces, ¿cómo piensas tú en 27 dimensiones? Tú tienes cómo pensar en eso, porque cuando tú ves un niño que sopla y salen las burbujas, te ves que las burbujas de grandes se ponen más pequeñas y entonces de repente de una burbuja salen dos, o donde hay una burbuja con tres tuyuyos se convierte en una sola más grande, por ahí va la cosa. Sí, se lo comento porque dentro de esta homotopía, dentro de esta distorsión, no nos hemos, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, usted se dio cuenta, yo me di cuenta y hay otro nutrido grupo, cada día son más, sin embargo, necesitamos que más gente se dé cuenta de que aquí todo ha ido cambiando y todo ha ido distorsionándose. El país se distorsionó, la sociedad se distorsionó, obviamente el régimen dentro de su distorsión también ha ido cambiando. Ellos no son los mismos de hace 10 años, de hace No, 15, de hace 20 años. Mire, bueno, la Fuerza Armada obviamente ha cambiado, se ha convertido en una montonera, bueno, sediciosa, y es como un dragón de muchas cabezas. Lo único que no ha cambiado es la oposición. Yo les digo que ellos son un club de campo donde egoístamente han aprendido a vivir de estas reuniones de domingo, de estas cumbres, de estos eventos que hacen a nivel mundial. Y entonces, como ellos viven bien, ellos dicen, bueno, yo estoy cumpliendo con mi trabajo de oposición. Siguen haciendo exactamente lo mismo, esperando resultados diferentes, pero es que ni siquiera esperan resultados diferentes. Pero para no irnos hacia allá, solo quería, bueno, hablar esto, que realmente todo ha cambiado, excepto la oposición. Es el mismo tema de lo que veníamos hablando, los llamados de conciencia. ¿Cómo usted hace llamados de conciencia? Algo totalmente distorsionado. No va a conseguir un eco, no va a conseguir tampoco una respuesta. Es lo que hay. Y hasta que no se acepten esas realidades, no vamos a poder avanzar de donde estamos. Y esas son realidades que a la gente le duele y no le gusta escuchar. En mediano plazo, en corto plazo, nosotros no vamos a tener soluciones diferentes a lo que tenemos actualmente. no, mira, este, ¿por qué los generales revolucionarios, por qué Maduro lo aguanta? Lo aguanta porque él lo está haciendo. Y entonces permiten esas distorsiones más pequeñas abajo. Y los capitanes y esto también lo están haciendo porque lo ven que lo hacen los generales. Entonces, ¿pero qué los mueve a ellos? Lo mismo que mueve a la oposición. Y lo mismo que te mueve a ti o a mí o a cualquier persona. Nosotros buscamos el placer y rehuimos del dolor. Cuando buscamos el placer, este, que en el fondo lo que estamos buscando es tener, eso lo hace un mono, lo hace todo animal, cualquier aborigen lo hace, para tener más chance de transmitir sus genes a la próxima generación.
El poder, el dinero, si existe el dinero, sirve para tú conseguir más opciones de con quién acostarte. Y si ya tienes familia, esposa e hijos y te portas muy bien, entonces tienes cómo darle a tus hijos para que tus hijos tengan a tus nietos mejor. Entonces, el asunto es que tú necesitas una religión y unas costumbres, unas mores que te mantengan reconociendo esa necesidad, que esa necesidad tenga frenos, cortapisas contra instituciones y permita de que eso no se haga animalmente, porque tú como animal siempre vas a querer más. Entonces los de la oposición, primero, ellos no han entendido que desde que Chávez tomó el poder, el enemigo no es político y militar. En el momento que no tiene respuestas políticas, ellos tiran una parada. Fíjate, yo que el año 2017 fue uno de los años más amargos de mi vida, cuando mataron a esos estudiantes en la calle, de la forma que los mataron. Yo en mi vida había pasado una rechera y una depresión como esa vez. Inclusive traté de regresar a Venezuela para imponer la justicia por otros medios. Ok, entonces, pero era estúpido, era quijotesco realmente. Coño, pero es que la rechera que tenía era demasiado grande. ¿Entiendes? Porque podían ser hijos míos. Entonces, no. O sea, yo juré para servirle a esa gente, ¿no? Que la estaban matando ahí frente a la comandancia. El coño es su madre, brother. Ve qué pito pones ahí, pero es que. Mire, disculpe ahí que lo ataje, hay unas cosas que a mí me gustan recordar, porque las revoluciones, como usted bien conoce en la historia, se comen a sus hijos y se van devorando a sus hijos. Y esto que ocurrió con estos mayores, creo que son de grupo 12, entre grupo 12 y grupo 15. Grupo 12 está en Barquisimeto, para los que no saben, y grupo 15, que también es un grupo, bueno, que es unas misiones que ya no cumplen, de resguardo fronterizo y algunas otras cosas, digamos que están entre esos dos grupos aéreos, Maracaibo y Barquisimeto. Lo que le quería decir es que, Porque tienen caucho también. porque tienen K8 también, lo que la gente no se quiere dar cuenta, y cuando digo la gente es los que le sirven al chavismo de manera directa o indirecta, o a lo mejor se sienten un poquito más morales porque, bueno, yo no me retrato con ellos, o a lo mejor yo estoy aquí para luchar por la institución. No saben que tarde o temprano se va a cumplir la máxima que el compañero suyo aprendió. Vas, me acabas con ese peo y jodes al más huevón. Y eso ocurre. Hace unos años me echaron un cuento. Hay un compañero de nosotros que era muy bueno, un tipo, mire, de verdad con unos valores y una formación de hogar tremenda, pero él seguía dentro de la Fuerza Armada y muchos de los que estábamos retirados decíamos, ¿cómo él puede continuar allí? Bueno, el animal fue contra él. Al final fueron contra el eslabón más débil y tuvo que terminar retirándose. Y menos mal que fue así. Pero así pasa con muchísimas otras personas. Estas revoluciones son una maquinaria, son un sistema tan perfecto que se pueden comer hasta los propios jerarcas, como hicieron con Rodríguez Torres, como hicieron con Tarek Al-Aizami, como de hecho el sistema se devoró al mismo Chávez. Entonces, estos generales y estos militares que le prestan servicio y se sirven del poder, ellos no quieren darse cuenta que en cualquier momento ellos sencillamente van a ser carbón para la fogata, como fueron estos mayores, estos controladores aéreos, y como pueden ser cualquiera de ellos. Yo creo que ese es uno de los mensajes que en algún momento en las Mira, noches de silencio ellos tienen que sí, escuchar. también mira, en Venezuela nadie entiende Venezuela bien hasta que no se lee después de viejo Tío Tigre, Tío Conejo. Todos estos que hicieron sus distorsiones propias, las hicieron tan grandes que perturbaron el tope, Maduro. Entonces por eso agarraron a Ramírez, a los que tú nombraste, a los bobos estos, que por cierto, nombraste uno que estuvo detrás de mí para agarrarme y no me puedo joder. Rodríguez Torres, Porque, seguramente. ok, Que ahora es una otro víctima. sí, 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 ese está aquí en España con Correcto. una Boloña.
Bueno, entonces fíjate, pero bueno, ya el tipo ya no es chavista, vio la luz del Señor. Está como San Pablo. Entonces fíjate, eh, bueno, Orwell decía, y muy bien, y es cierto, que solamente las dictaduras comunistas se acaban cuando los excomunistas pelean contra los comunistas. Fíjate bien. Entonces, ¿qué te estoy diciendo yo? O sea, 28 de julio, no se trabajaron las Fuerzas Armadas de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta? La antiquísima. Los Estipendio. hombres buscamos el placer y las mujeres y evadimos el dolor. Eso es así. Ahora, tú tienes que hacer las cosas eh, dentro de la moral promedio. Después que tengas ya los recursos, empiezas a subir el listón moral. ¿Ok? En la guerra de la independencia, que aquí hay un poco los más estúpidos echan sangre, baba, se botaba baba cuando hablas de eso. Coño, mira, coño, Rafael Urdaneta se gastaba la plata del sueldo de los soldados jugando cartas. Y muchos se comían la pólvora de la artillería, en las fiestas patronales de los pueblos donde estaban. Porque las guerras son así y porque las sociedades son así. Y van en un proceso que tiene que ser ascendente, cosa que la sociedad venezolana lamentablemente no tenía cómo. Entonces, analiza las distorsiones que había en el sistema democrático venezolano. Hubo un intento de reducir las distorsiones. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con Carlos Andrés Pérez II? Al él tratar de reducir las distorsiones y hacer un país más real en todo sentido, porque con la realidad es que tú avanzas en el mundo real, eh, se le alzaron los militares, se le alzaron los empresarios, se le alzó todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener su distorsión, ¿entiendes? Ellos querían mantener su distorsión como tal. Entonces llega este arriba y dice, no, ya no vamos a distorsionar más. Ahora vamos a, por supuesto, vamos a ir eliminando esta distorsión gradualmente, los más pendejos primero. Los tipos tiraron la parada y el tipo tenía la mejor intención del mundo. Porque yo te digo una cosa, un tipo malo, con malas intenciones, si es inteligente es peligrosísimo. Claro. Pero un tipo bueno, un tipo malo, o sea, o un tipo bruto, con buenas intenciones es peligroso siempre. Y esa es la historia de toda la oposición que ha tenido Chávez y Maduro, porque quedan rescoldos de disciplina y de necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo te digo, yo no tengo plata, pero te voy a dejar martillar, una cosa que nosotros nunca haríamos. Ok, yo trabajé en grupos de tarea y yo en los grupos de tarea me gasté 8 libretas de boletas, de boletas de resto, la que no me había gastado en 10 años antes, aunque antes también pasé bastante, ¿no? Pero ya te digo, entonces hay que tratar de enfrentar las cosas con la dosis de realismo apropiada. Y entonces la esperanza, hay un libro americano del ejército, que es un libro de lectura obligada, que se llama La esperanza no es un plan. ¿Ok? Sí, como dice Clausewitz, hay una niebla de la guerra.
Y el dios Marte, a ti te dicen que Marte, Ares, son los dioses de la guerra. No, espérate. Son los dioses del caos, del caos. Ahora, ¿por qué de la guerra también? Porque la guerra es caos. Entonces, ¿qué pasa cuando están los comunistas gobernando o gente de esta inclinación? Que la política se ve como una guerra. Entonces, por eso Mao Zedong decía, la política es guerra sin sangre y la guerra es política con sangre. Mejor explicado, imposible. Bueno, el Muy carajo era resumido. maestro de escuela, el tipo era maestro de Sí, escuela. sí, sí, es que, mire, los tiranos tienen un IQ elevadísimo, la mayoría de Sí. los tiranos. Hay unos también que han sido accidentes históricos como Hitler o como Chávez o como Maduro, que son Ujú. hábiles, porque son hábiles. La gente es que son pendejos, no. Tampoco han sido personas brillantes, pero tienen mucha habilidad. Sí, sí, Mire, sí. mire, mi general, para ir finalizando acá, porque esta tertulia da para mucho, pero la vamos a ir continuando. Yo Ok. voy a terminar acá lo que es la grabación, el programa del día de hoy, no sin antes de verdad agradecerle la cátedra que nos ha dado y también las percepciones de realidad que uno está en la responsabilidad de hacerlas ver. Aquí uno no es vendedor de humo ni de esperanza. Claro, la esperanza es algo que uno tiene que saber cómo administrarla. Hay una película que se llama La Roca, yo lo he dicho varias veces, con Sean Connery y se me olvida el otro, con Nicolas Cage. Y Ujú. Nicolas Cage le pregunta a Sean Connery, que es un personaje que presuntamente había durado 30 años metido en un calabozo, le dice, ¿cómo sobreviviste? Y el tipo le dice, mira, teniendo esperanza de que aún había esperanza. No es desechar la esperanza, ese no es el mensaje. La cuestión No, es tener los pies sobre la tierra y bueno, obviamente también con una esperanza, pero con una esperanza activa. Mi general, muchísimas, pero muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. No será el último programa que hagamos. ok, déjame agregarte una tontería aquí. La esperanza tiene que ser racional, racional. La racional es una cosa que puede ser posible, pero haciéndola. En el momento que la esperanza tuya, recae en los Marines, en el ánima de Taguapire, en el ánima sola, coño, compañero, te deseo Dios. ¿Ok? Una de las enseñanzas más grandes que yo tuve en las Fuerzas Armadas, yo tuve instructores que me preguntaban algo, lo que fuera. Si yo sabía, decía, es esto. Si no sabía, yo tenía que decir, no sé. Me dejé investigar. Pero si yo decía, yo creo, ya tenía 72 horas. ¿Ok? O sea, había palabras tabú. Yo creo, eso está listo. Ujú. Nada de eso. No, es que tú vas a ver que tenemos suerte. Está raspado. Tengo la esperanza que esto me va a salir bien porque estoy trabajando en esto con tantos tipos, tanto tiempo. Y tengo los recursos de organización y tengo los recursos y esto. Pero, hablamos de Dios, acuérdate lo que decía también el profeta Elías. Ay del que ponga su esperanza en un hombre y no en el Altísimo. ¿Ok? Así que no estemos creyendo en Mesías ni, ni que este sí era que nos va a salvar, no estemos creyendo eso, mi llave, ¿no? Así es. Bueno, mi general, nuevamente gracias y a las personas y a los suscriptores del canal, gracias por compartir con nosotros, gracias por criticar y esperamos que la información les sea de utilidad. Denle like y multipliquen esta información de considerar que es de utilidad. Que tengan todos muy buenas tardes y feliz inicio de semana.